La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Sí, vamos a continuar con ese tema. El tema se llama saber, entender y conocer. Así se llama. Para que usted entonces, si quiere la primera parte se llama saber y conocer. Esta se llama saber, entender y conocer. Es necesario la información, es necesario el conocimiento, es necesario el entendimiento. Todo esto hace falta para que nos acerquemos más a Dios. ¿Por qué quisiera hablarle de esto? Quisiera hablarle de esto porque todos los días hay noticias, el uno dice, el otro habla, el otro cuestiona, uno por allá dice algo, un famoso entonces abre la boca y dice. Y qué triste es ver cientos de personas, miles de personas dándole me gusta a cosas que si las llevamos a la luz de la palabra no tienen sentido. No tienen sentido. Y estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de demasiadas cosas que se publican sin el temor de Dios, sin el conocimiento, sin la aplicación actual de la palabra. Mire que nosotros podemos ser santos, nosotros podemos ser bendecidos, nosotros podemos ser, llenos de prosperidad, de lo que usted quiera, y no conocer a Dios. Sí, y el problema es ese, hermano. Mire, escuche lo que le digo. La Biblia advierte que por la falta del conocimiento de los israelitas, ellos fueron llevados cautivos y un día murieron. Mi pueblo pereció. Eso lo vamos a estudiar. Pero también dice la Biblia que por falta de conocer, en los últimos tiempos aún los escogidos están en peligro. Bueno, y no digamos estamos, no. Porque nosotros estamos conociendo, estamos entendiendo, sabemos dónde ir para conocer al Señor. La situación está en que, les repito, podemos ser santos y no conocer a Dios. Sí, esta es la situación. Mire, usted puede ser la persona más virtuosa del mundo y no conocer a Dios. Entonces, cuando venga la prueba, y que tiene que llegar, cuando venga la prueba, cuando alguien ponga delante de usted un conocimiento diferente, cuando ponga delante de usted una ciencia diferente y le diga, esta es la verdad, si no conocemos a Dios, nos vamos a ir detrás de esa supuesta verdad. Hoy, como ayer, como hace una semana, como hace 3 meses, la gente se está alimentando de audios, de videos, de escritos del uno y del otro, y a todos le creen y se confunden y es terrible. Es terrible porque lo que el diablo quisiera levantar en estos tiempos es precisamente una revuelta, que los cristianos nos convirtamos en gente rebelde, en gente que sin razón entonces empecemos nosotros a echar sobre la iglesia una responsabilidad que no tiene, una mala fama, a que la gente vitupere la iglesia, sin necesidad, le digo, sin necesidad, porque todo tiene su tiempo y debajo del cielo todo tiene su hora. Y llegará el día en que la iglesia tendrá que tomar una posición. Ese día no ha llegado. Entonces, quiero animarlo con esta semana, con este estudio, quiero animarlo para que usted, lea la Biblia con otro propósito, con otro interés. Ore con otro interés, con otro propósito, con otra intención. No solamente de leer y de pronto aprender que aquí pasó y que allá pasó. No.
las cosas cambian, escúcheme, aún la Biblia cambia cuando usted y yo empezamos a conocer a Dios. Porque cuando empezamos a conocer a Dios, Dios empieza a revelarse a nuestra vida y empezamos a entenderlo. Empezamos a entenderlo. Mire lo que dice Job en el libro de Job, capítulo 42. Mire, yo le estoy diciendo que alguien puede ser santo y no conocer a Dios. Capítulo 42, versículo número 1 y 2. Job 42, 1 y 2 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Oiga, el tipo no conocía a Dios, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Mire lo que está hablando Job. Entendimiento, pensamiento. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Él no lo conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta expresión de mis ojos te ven es conocer. La palabra conocer es, bueno, ahora le digo el significado. Pero lo que Job está diciendo es: yo no te conocía. Viví una vida en santidad sin conocerte. Y por eso la equivocación que tuve de pensar que era yo, que los atributos eran míos, que yo era el que había trabajado tan fuertemente para construir una santidad y que tú no habías tenido nada que ver en eso. Pero yo no te conocía, porque de oídas te había oído, pero no te conocía. Ahora mis ojos te ven. Y lo que yo le estoy diciendo en esta noche, y espero que el Señor me permita decirlo y profundizar en esto, es que usted puede tener muchos años de cristiano y no conocer a Dios. Escuche lo que le digo. Las doctrinas de error se levantan ahí. Las doctrinas de error se levantan en el conocimiento de unos textos y aprenderse esos textos aquí y luego ignorar el resto de la Biblia. Luego, después de que se aprenden los versículos claves para una doctrina, inmediatamente desechar el resto de la Biblia. El resto de la Biblia no sirve. Lo que sirve de la Biblia es esto. Porque no conocen a Dios. Porque no han entendido y no han leído en el Salmo 119 que la suma de tu palabra es verdad. La suma, todo el contexto, texto y contexto, todo. Un todo. La Biblia es un todo. No son unos textos por ahí. Entonces, nos damos cuenta que el que no conoce a Dios, no lo conoce, ha oído hablar de Dios y se sabe algunos textos de la Biblia, pues ellos defienden una doctrina de error. Dicen conocer cosas, pero ellos no se salen de ahí. Mire, tienen unos textos también aprendidos, pero de ahí no se salen. Cuando usted los saca de ahí, ellos no saben qué decir, porque no conocen a Dios. Y mucho menos lo pueden entender. No. Siempre que usted quiera saber si está en peligro o no de creer en algo que es mentira, pregúntese si usted estudia la Biblia. Pregúntese si usted tiene la esencia de toda la Biblia, la enseñanza de toda la Biblia. Si usted está haciendo del estudio de la Biblia un todo, porque el que se pega de un versículo para hacer doctrina, ese inmediatamente ignora el resto de la palabra. Porque no quiere saber qué dice el resto de la palabra. No quiere saber. No. El que está desobedeciendo hoy y sigue en la iglesia, él se pegó de un texto bíblico y no quiere ver el contexto, no quiere saber qué dice más. No, es esto y ya. Y ese es el error. Así que no solamente no conocen a Dios los que están en doctrinas de error, que se aprendieron una lección, que se aprendieron unos textos bíblicos y el resto de la Biblia para ellos no vale nada. También, escúcheme, también aquí dentro de los que nos llamamos cristianos evangélicos con sana doctrina, hay personas que como no conocen a Dios, tomaron 2 o 3 versículos e hicieron su propia Biblia, su propia doctrina, su propia escuela.
Uno los ve, claro. Mire, es no conocer a Dios las cosas que tanto hemos hablado mucho y no importa, vamos a seguir hablándola. Es una doctrina de error, la doctrina del sufrimiento, de la derrota del cristiano padeciendo a toda hora, que porque si no, no es buen cristiano. Se tomaron 2 o 3 versículos por ahí y los sacan y dicen, no, es que cristiano que le vaya bien y que esté muy bien, eso es un cuento, el diablo lo tiene enredado. Se sacaron una doctrina rara. Entonces, por eso es que es necesario que usted no crea, escúcheme, usted no crea a lo que una persona dice. Estudie la Biblia. Los textos que usted escucha aquí, en cualquier otra enseñanza, váyase a la palabra. Mire, hay herramientas que no nos dejan. Tenemos ventajas impresionantes hoy en día. Hay herramientas que no nos dejan caer en el engaño del error de la interpretación bíblica. Hace algunas décadas a uno le tocaba decir sí, amén, a lo que el pastor decía, a lo que el maestro decía, a lo que el profesor, a lo que la persona que estaba enseñando allí estaba diciendo, porque no teníamos una herramienta para saber si lo que él estaba interpretando era correcto o no. Hoy usted por internet se baja tranquilamente la concordancia Strong, se la baja y la aprende a manejar. ¿Y sabe qué? Ejemplo, yo le digo a usted, saber significa entender, penetrar, discernir, dominar, intuir, tener información de algo o de alguien. Listo. Así yo no le dé el número del griego, usted va y busca la palabra saber. Busca los números, son 2 o 3 números diferentes, va y los busca y listo. Usted se da cuenta, el pastor me dijo mentiras porque aplicó ese saber a otra cosa. O dice, sí, es verdad, es lo que él dice. Y entonces interpretó bien la palabra que traducida del griego al español, la podemos leer aquí en el español, saber. ¿Qué significa en el griego? ¿Qué intención tenía el que escribió eso? ¿Qué intención tenía? Mire lo que dice Job, conozco. Terminando el libro, Job dijo, yo conozco a Dios. Yo no lo conocía, dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él está reconociendo, yo no conocía a Dios. Y si usted ve en el mismo libro de Job, capítulo 19, acompáñeme allá. Capítulo 19 de Job. El versículo número, ya le voy a decir, versículo 25. Job 19, 25 dice, yo sé, yo tengo la información de que tú, Señor, todo lo puedes. No tengo experiencias con eso. Y conocer se difiere de saber en esto. Ya le voy a explicar. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé, yo tengo una información, pero si usted lo compara, saber con el texto que acabamos de leer de Job 42, Job 42, 2, yo conozco. Él sabía que Dios todo lo podía, pero era que de oídas lo había oído. Saber es tener información. Saber. Saber es tener información. Job había tenido información de un Dios todopoderoso, pero no lo conocía. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio. Si no entramos en esos tiempos de comunión, si no vamos a leer la Biblia con entendimiento de Dios y con el conocimiento de lo que significa cada palabra que estoy leyendo, usted y yo podemos ser engañados. Claro, podemos ser engañados. Y entonces hay un gran escrito de un gran ministro y lo invita a usted a que haga cosas que son absurdas. Que son absurdas porque el tiempo y las situaciones son diferentes. Y te quiere montar
y te hace creer que es que la Biblia está diciendo que es hora de hacer algo que no es hora de hacer. Pero ¿cómo hacemos esto si no conocemos? Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar. Entonces, ya vimos que Job sabía pero no conocía. Al final, en el capítulo 42 dice, yo conozco, he tenido experiencias. Bueno, miremos. Dice saber, el significado de la palabra saber, entender, penetrar en una información, discernir algo, eso es saber, dominar, intuir una ciencia. Alguien puede dominar, intuir una ciencia de una manera impresionante. Él ha estudiado tanto, tener información de algo o de alguien. Entonces, los profesores saben. Sí, los profesores saben. Un profesor te puede enseñar, cómo es el chasis de un equipo de sonido, cómo es la placa de video de una cámara. Te puedes describir absolutamente todo de esa. Tiene una información impresionante. El profesor te puede decir cómo es un lugar geográfico. Te puede describir totalmente cómo es, las pirámides de Egipto, las pirámides de México. Te puede decir cuántos años tiene y nunca haber ido allá. No las conoce. No las conoce. Pero sabe qué diámetro tienen, sabe cosas que dice la historia, en qué año las hicieron posiblemente, cuánta mano de obra se usó para construir esas pirámides. Él sabe, él tiene información, él tiene mucha información relacionada a eso que está diciendo, a eso que está enseñando. Pero se le acerca a un estudiante y le dice, profe, ¿y usted conoce las pirámides de Egipto? No, he tenido ganas de ir, pero no, hasta ahora no las conoce. Pero está enseñando de ellas. A veces nosotros somos así. A veces sin conocer a Dios, hablamos tantas cosas de Dios. Y decimos tantas cosas raras de Dios. Cosas que nos imaginamos o que le escuchamos hablar a otro que no tiene el conocimiento de Dios. Mire, no se arriesgue a ser engañado. Continúe si ya lo está haciendo y si no, empiece a buscar la comunión con Dios, a estar a solas con Dios, a permanecer quieto en la presencia del Señor, diciéndole, hazme entender, déjame conocerte. Yo quiero que me lleves a entender y a conocer cosas que yo no, hasta el día de hoy no he entendido y no he conocido. Que sé, la Biblia me da una información, pero yo hasta el día de hoy no las conozco, no las entiendo. Entonces, eso es saber. Cualquiera de nosotros puede saber. Cualquiera de nosotros puede. Yo me quedo sorprendido cómo mi nietecita, oiga, sabe tantas cosas, sabe. Ella sabe y tiene una información impresionante. Pero de ahí a llegar a conocer. Entonces, saber. Ahora seguimos con entender. Necesitamos entendimiento. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pongan atención a esas palabras que son tan entendibles. Pablo está diciendo, por esta causa, por la causa anterior, de saber la predeterminación de Dios en el conocimiento de todos nosotros y en la determinación a hacer de nosotros hombres santos y sin mancha, bueno, y todo lo que más dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, los hermanos de la iglesia, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, acordándose Pablo de todos los que había visitado y lo habían atendido también. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es que es tan impresionante poder entender que lo que más quiere Pablo
y el Señor Jesús en persona y nuestro Padre Celestial es que le conozcamos. Eso es todo lo más grandioso que puede el cristiano llegar a avanzar. Conocerle. No hay nada mayor. Y el cristiano que empieza a conocer, por poco que conozca a Dios, empieza a caminar alineado con la palabra. Empieza a caminar de acuerdo con el propósito de Dios. Esa persona empieza a ser reflexiva, prudente, sensata, no acelerado, no lleno de ínfulas, no lleno de apresuramientos, no. Porque conocer a Dios es lo mejor. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, entender, ahí está. Dios tiene que alumbrar nuestros ojos espirituales para que podamos entender lo que leemos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mientras que nosotros no entendamos, escúcheme, mientras que no entendamos lo que leemos, no sabremos lo que Dios nos ha concedido. No sabremos cuáles son las riquezas, aquí lo dice, las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos. Cuando nosotros no entendemos la Biblia, seguimos con la canción rayada de los cristianos de hace 50 años, aquí pagando el precio, en la lucha, en la tribulación, soportando el vituperio, con un ataque más fuerte que el otro. Ahí voy, hermano, de un ataque al otro, el ataque del diablo, el ataque. Llevando esta cruz con paciencia, hermano. Oiga, qué oprobio, qué dificultad. Porque no han entendido y el que no entiende no conoce. Para poder conocer a algo o a alguien, yo necesito entenderlo. Si yo no puedo entender a mi esposa, yo no la podré conocer jamás. Y ese es ese es el triste panorama de muchos hogares. Él dice, es que yo a mi mujer no la entiendo, no la conoce, ni la conocerá. Ella dice, no, pero ese hombre tan lleno de complicaciones, yo no entiendo a ese señor. El que no entiende no puede llegar a conocer. Entonces, yo tengo una información de algo, pero yo tengo que entender esa información. La palabra entendimiento significa así. Le voy a decir tres significados: 12:71, 12:23 y 35:63. De esta palabra de Efesios dice, pensamiento hondo, facultad mental o su disposición. Eso significa entender. Pensamiento hondo, profundo, facultad mental o su disposición. El 12:23 dice, denotando el canal de un acto mediante denotando el canal de un acto en aplicaciones muy amplias, local, causal y ocasional. El 35:63 dice, intelecto, mente, divina o humana. Entonces el Señor tiene entendimiento. Divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Y concluye diciendo, entendimiento es igual a pensar. Pensar, y eso me hace acordar de algo. Pensar, piense, analice, medite, piense, lea y piense. Una vez, después de fue un predicador, un gran pastor de la zona en que vivíamos allá, en el Valle del Cauca, y él enseñó que las vacaciones no eran para los cristianos, que el cristiano no debería ir a esos lugares hermosos, a esos lugares donde hay paisajes tan lindos, donde hay una cascada, a meterse al agua, a esos ríos transparentes, a una playa, a un mar, que no. Que todo eso era del diablo. Y yo me puse a pensar. Y pensando, me acordé que la Biblia dice
que el Señor hizo todas las cosas, todo lo mejor lo hizo para sus hijos y sus hijas. Eso dice la Biblia. Me le acerqué al final de la campaña y le dije, pastor, Dios lo bendiga, pastor, si Dios no hizo las mejores playas para que nosotros las visitemos y disfrutemos, si esas cascadas y esas aguas cristalinas no es para que nosotros disfrutemos y nos metamos en ella, ¿para quién las hizo? Él me respondió y me dijo, hermano, entienda que a todos esos lugares los que van son los mafiosos, los contrabandistas, la gente que se gana la plata por ahí mal ganada. Entonces yo dije, yo no puedo creer que Dios haya hecho cosas tan lindas para que los malos las disfruten. Y solamente fue decir eso y me dijo, no, hermano, y me regañó. No, hermano, ese entendimiento suyo, usted no entiende que las playas son del diablo, todo eso es del diablo. Y yo le dije, bueno, perdóneme por pensar, pero yo pensé y deduje que había una imprecisión en eso. Porque entonces él defendía el pensamiento, escuche, el pensamiento del que se iba para la galería, cristianos, y llenaba un costal de tomates de segunda, de frutas aporreadas, de papas llenas de gorgojos, de rotos, de lo peor. Y decían, Dios me bendijo, mire cómo Dios me pone a multiplicar la comida, que en ese tiempo 10,000 pesos, con 10,000 pesos uno compraba, pero compraba poquito. Con 10,000 pesos llené este bulto, pero de cosas podridas, de cosas dañadas. ¿Qué pensamiento es ese? Pensamiento de pobreza ahí, porque no conocen a Dios. Creían que Dios estaba alineado con la religión tradicional que nos obligaba a hacer votos de pobreza. No conocemos a Dios, si así pensamos. Entonces, mire que entendimiento también significa pensar, razone, medite, analice. Porque si yo tengo una información y no entiendo esa información, nunca voy a llegar a conocer. Que para allá es para donde vamos. Para el conocimiento. Entonces hace muchos años había una revista en Bogotá, una revista cristiana, y ellos hacían esto de las encuestas. Y en una de esas encuestas preguntaban, ¿cuántas personas han leído la Biblia de pasta a pasta? Y déjeme advertirle que no es eso lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo le digo estudie la Biblia, yo no le estoy diciendo que lea la Biblia de pasta a pasta. Si lo puede hacer, hágalo, pero estudiándola. Pero hay personas que se jactaban en ese tiempo. Ya no, ya gracias a Dios somos más coherentes. Habían cristianos que se sentían más que los demás diciendo, me he leído la Biblia 3 veces, de pasta a pasta. De Génesis a Apocalipsis me la he leído todita. ¿Y eso qué significa? Si significara mayor entendimiento o si significara mayor conocimiento, no, pues te felicito. Entonces, cuando nosotros recordamos que en otro tiempo se salía fácilmente de la Biblia, tanto el que predicaba como el que recibía la predicación, él se imaginaba algo y sencillamente lo expresaba y decía que eso había que hacerlo. Sí, le estoy diciendo, en otro tiempo, por la falta del conocimiento y del entendimiento, más bien del entendimiento y del conocimiento de Dios, entonces la gente legislaba mandamientos nuevos. Se ponían mandamientos sobre la gente. Cuídese de eso, porque esos videos, esos audios que corren por allí, están tratando de imponerte mandamientos nuevos. Están tratando de llevarte al pánico, a la desesperación, a la angustia y hasta a la rebeldía. Cuídate de eso. Si no entiendes lo que estás leyendo en la Biblia, tal vez un buen argumento de hombre te va a convencer y te va a llevar a hacer lo malo. Escúchame. No está bien.
entiende que no está bien que nosotros no estudiemos la Biblia. Entonces esas encuestas también decían, ¿quién ha estudiado la Biblia de una manera seria? ¿Quién en la iglesia cristiana está estudiando la Biblia de una manera seria? No estoy hablando de estar en la universidad, no estoy hablando de estar en un instituto bíblico, no. ¿Qué persona se sienta cada noche y lee aunque sea un versículo y trata de entender lo que dice ese versículo? ¿Sabe cuál era el promedio? Del 8%. De 100 cristianos, 8 estaban estudiando, tratando de entender la Biblia. De 1000 cristianos, 80. Y los 920, lo que me digan. Entonces, con una mala experiencia del ministro o de la ministra que había allí en el púlpito, les decía, es que esto a Dios le desagrada, no se lo mostraba por la Biblia. Y la iglesia decía, amén, porque no entendían que eso era un mandamiento de hombre, algo que se estaba inventando la persona, y no entendían que Dios no estaba de acuerdo con eso. Mire, lo más duro, lo más difícil en el tiempo en que yo conocí el Evangelio es que la Biblia era el complemento de los mandamientos del hombre. Porque el hombre decía y la iglesia decía amén, amén, y salíamos contentos. Dios mío, qué palabra. Nos dieron juguetes, ¿sí o no? Y entonces yo preguntaba, ¿y dónde está tal cosa que nos enseñaron? ¿En la Biblia? No sé. Preguntémosle al pastor. Pastor, ¿dónde está tal cosa que usted enseñó? Hermano, estudie. Y es verdad. Eso era lo que teníamos que hacer, pero no lo hacíamos. Estudie, hermano. Pues a la verdad, muy pocas cosas de las que nos enseñaban ahora 30 años. Muy pocas cosas estaban en la Biblia. Eran conceptos humanos que se levantaban por la dificultad del entorno en que se había levantado ese hombre, esa mujer. Y entonces uno ni entendía ni conocía y llegaba a creer que Dios era tan raro, que tenía unos conceptos, esos cristianos tenían unos conceptos de un Dios malo, de un Dios que se vengaba en los cristianos, que los sacaba del mundo para ponerlos a sufrir en el cristianismo. Y eso era un conocimiento ficticio de Dios. La gente decía, yo conozco a Dios. ¿Y en qué lo conoces? Que tengo que pagar el precio. Pero si Jesucristo ya lo pagó. No, es que usted no entiende. No, el que no entiende es Él. Porque lee y no entiende. Entonces, continuamos. La palabra conocer. Ya vimos en Job la palabra saber y la palabra conocer. Nos faltaba la palabra entender, que está en Efesios. Entonces, conocer significa esto. Tratar frecuentemente. Esto significa conocer. Tratar frecuentemente. Ahí es donde yo le estoy pidiendo que debemos ir. Ahí es donde el Señor dice que deberíamos ir los cristianos. Un trato frecuente con Dios. Un trato de todos los días. Papá, aquí estoy, Señor. Yo le podría preguntar a usted, a toda la iglesia que pueda escuchar esto. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto hace que fue la última vez que usted, con los ojos cerrados, escuchando una alabanza, no de sentimentalismo, no, una alabanza que glorifique el nombre del Señor, se quebrantó? ¿Cuánto tiempo hace que usted fue quebrantado por la revelación de la hermosura y de la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se quebrantó por un agradecimiento inmenso con ese Dios tan grande y tan hermoso? Eso es. No conocemos al que no tratamos frecuentemente. No lo conocemos. No lo conocemos. Y esto sucede en el mundo natural y sucede en el mundo espiritual. También hay una situación que se da con el Espíritu Santo. Que al Espíritu Santo no se invoca no se invocaba, ya no. No se invocaba sino para pedirle fuego, poder, power, unción. Espíritu Santo, úngeme. Qué cosa tan absurda. Dice la Biblia que el Señor nos ungió con Espíritu Santo.
A los salvos nos ungió con el Espíritu Santo. Y como no entendemos, escúcheme, como no entendemos, porque no conocemos, porque no sabemos, que la palabra unción en el Antiguo Testamento no significa lo mismo que unción en el Nuevo Testamento. Entonces mire algo tan absurdo y la redundancia tan peligrosa que es esto, que en el Antiguo Testamento la palabra unción, y yo le estoy diciendo, descargue la concordancia Strong, eso hay sitios donde se la descargan gratis, no tiene problema, no está cometiendo ningún ilícito. Unción en el Antiguo Testamento significa sumergir, untar completamente, significa perfume, ungir, por fuera, untar. Pero resulta que la misma palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, ya no significa eso. En el Nuevo Testamento dice unción, la dación sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Escúcheme, usted está ungido de la impartición, así es la palabra precisa, la impartición del Espíritu Santo en el creyente. Eso significa la palabra unción en el griego. Y entonces, piense usted, cuando usted le dice al Espíritu Santo, o sea, al ungido, al que está en usted, que lo hace un ungido a usted por estar dentro de usted, le dice, úngeme. No, ¿cómo así? Porque el cristiano no entiende y no conoce que el aceite era una tipología y que ahora es la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Tú estás ungido porque tienes al Espíritu de Dios. ¿Que lo ignoras? ¿Que no lo tienes en cuenta? ¿Que no le pides ayuda cuando vas a orar al Padre? ¿Que no le pides que te revele al Padre o al Señor Jesucristo? Que ese es el problema. El problema es que la iglesia ha ignorado al Espíritu de Dios, ha ignorado a papá, ha ignorado al Señor Jesús. No nos enseñaron. Por eso sabemos que hay un Dios, pero no entendemos cómo es Él y por eso no lo conocemos. Y le repito, es lo más arriesgado el entrar en estos últimos tiempos sin entender y sin conocer a Dios. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado ir a llegar a los tiempos donde la iglesia tiene que ser arrebatada, pero antes tendrá que ser probada esa iglesia, probada en su comunión, probada en la llenura del Espíritu Santo. Y que resulte que ese cristiano ni conoce ni entiende a Dios. No, porque piensa en unas cosas tan absurdas, le da pereza estudiar y entonces sencillamente lo que escucha de primera mano, sí, eso lo cree. Muchas personas, al no conocer y no entender, cantábamos canciones como ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Y el Espíritu de Dios desde que nacimos de nuevo está ahí. Claro, hay que entender que Él tiene una manifestación exterior, sí, y le podemos decir, Señor, lléname. Una manifestación que es de afuera hacia adentro. Yo lo tengo aquí dentro de mí. Pero yo le puedo decir, Señor, guárdame. Es un revestimiento del Espíritu de Dios que se tiene que dar. Pero yo pensar, y nadie me explicó lo que yo le estoy diciendo a usted, pensar que el Espíritu de Dios está por allá lejos y que llegamos a la vigilia, hoy vamos a tener la visitación del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Y Él no está dentro de mí? Pregunté yo una vez. No. Usted en el trabajo allá, mandando a sus trabajadores y pintando carros y todo eso, el Espíritu de Dios no está ahí. El Espíritu de Dios se va, pero entonces cuando usted viene aquí a la iglesia, resulta que la iglesia era yo. Dentro de la iglesia está el Señor. Entonces usted tiene que clamar para que el Espíritu de Dios venga. Y no entendíamos que Él ya estaba dentro de mí, pero que se manifestaba de una manera exterior. De pronto embriagándome, de pronto dejándome sentir su presencia, nos vamos al suelo, hablamos en lenguas, bueno. Pero yo y muchas personas más a las que yo le pregunté, pensábamos que era que Él no estaba acá. Ven, ven, ven. No entendíamos
y por consiguiente no conocíamos a Dios. Entonces, mire el primer significado de la palabra conocer, tratar frecuentemente. Tú tratas con Dios frecuentemente. Frecuentemente vas y le dices, Señor, ¿cómo te parece? Uy, me pasó esto, Señor. ¿Cómo te parece, Señor, que yo estaba deseando tal cosa? Uy, qué vergüenza, Señor, pero te lo vengo a contar porque tú y yo, papá, aquí estoy. Tratar frecuentemente. Nosotros llegamos a conocer a Dios en la medida que lo tratamos personal y frecuentemente. Personal y frecuentemente. Aquí estoy, Señor. Mira, Señor, dime lo que me tienes que decir. Cámbiame, desbarátame y vuélveme a armar. ¿Qué más significa conocer? Significa alternar. O sea, él primero, yo después. Alternar. ¿Qué pasaba con nosotros en esta parte? Que éramos bla, 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 bla. En el nombre de Jesús, amén, y me fui. Eso no era alternar. Eso era escúcheme y cúmplase. Yo voy a hablar y usted me hace el favor y me escucha y me concede lo que yo le pido. Pero alternar es, diga usted, Señor, ahora yo digo, ¿te entendí o no te entendí? Explícamelo mejor, pero dime qué puedo hacer aquí. Alternar. Yo no tengo otro ejemplo más que decirle a usted, es lo que pasa con los esposos. Mire, es lo que pasa con los esposos. Un esposo cristiano, una esposa cristiana, que se acostumbra a hablarle lo necesario a su esposo, que se resignó ese esposo a hablarle de vez en cuando a la esposa. Mija, ¿ya está el desayuno? Sí, ahí está. Y no más, hasta el mediodía. ¿Cuál es el mío? Ahí está servido, está en la estufa, usted llegó tarde y ahí, si quiere caliéntelo, si no, listo, no más. Igual. Esas personas, ¿cómo eran con Dios? Y muchos de ellos pretenden decir que, no, yo tengo malas relaciones con la gente, pero yo con Dios, uy, me deleito, pues Dios mismo te diría, no. A mí no me gusta ese trato que tenés con tu mujer, con tu esposa, con tu marido, no me gusta. Y pretendemos nosotros hacerle creer a la gente que conocemos a Dios cuando hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Mire, póngale cuidado. Es tanto la falta del conocimiento de Dios en muchas personas, es tanta la falta del conocimiento de Dios, que están diciendo, ¿saben qué? Olvídese, el gobierno, como que el gobierno pues nos está poniendo el zapato encima, como si nos estuviera impidiendo predicar el evangelio. El gobierno, mire, que nos rebelemos. ¿Y sabe qué? Gran cantidad de esas personas participan de los ídolos. Y creen que Dios los está mandando a rebelarse en un tiempo donde no cabe la rebeldía justa, que es por lo que nos debemos rebelar, por rebeldía justa. Oiga, y ellos sí participan de Navidad, hay que verlos, hermano. Hay que verlos Navidad, Día de la Madre y todo lo consagrado, los ídolos. ¡Qué festejo! Pero entonces, ¿sabes qué? No me voy a dejar de nadie. Precisamente, Sadrac, Mesac y Abednego no doblaron su rodilla delante de un ídolo. Pero de ahí en adelante se sometían, se sujetaban a la autoridad. Hoy en día, por la falta del entendimiento y del conocimiento de Dios, pretenden que nosotros nos rebelemos a unas autoridades que nos están cuidando, que nos están dando la libertad por otros medios para predicar el evangelio, pero por otro lado nos están haciendo creer que es normal participar del Halloween, participar de Navidad, participar de todas esas festividades idolátricas. Absurdo, hermano. Y usted, si no entiende y no conoce a Dios, va a creer que eso es lo que tiene que hacer. Por eso, hermano, le insto, por favor, a que estudie la Biblia y sobre todo, a que permanezca más tiempo en la presencia del Señor calladito, diciéndole, Señor, aquí estoy. Háblame, hazme entender, por favor. Hazme entender. Yo sin ti no puedo. Sin ti no sé a dónde ir, no sé a quién creerle. Pues cree a mi palabra, te va a decir el Señor y lo vas a creer. Ya. Sí, me lo habían dicho por ahí. El pastor Héctor dice eso, pero bueno, ahora que el Señor me lo dijo y lo vas a creer. Porque le repito, la iglesia hoy anda haciendo muchas cosas antibíblicas y defiende unas cosas paganas
y quiere atacar cosas que están en la Biblia. No está bien eso, no está bien. Entonces, dice, conocer, tratar frecuentemente, alternar, codearse, rozarse, relacionarse. El conocer solamente es posible a través de una experiencia. Escúcheme eso. Y quiero cerrar diciéndole esto, póngale cuidado. Del saber al conocer se necesita entender. Porque cuando yo tengo la información, escúcheme, yo tengo la información, la ciencia o el conocimiento de algo, y yo a través del entendimiento, me doy cuenta de qué trata esa ciencia o conocimiento, entonces empiezo a practicar, a hacer, de acuerdo a esa información que tengo, yo empiezo a hacer. Ahora usted ya tiene un conocimiento, ahora usted tiene una información y tiene un entendimiento, sabe que tiene que empezar a practicar lo que conoce en la presencia del Señor, orando al Señor, esperando que Él responda. Ahora vas a practicar eso, hacer. La palabra hacer es practicar lo que yo sé. Practicar lo que sé, saber es tener una información, pero voy a hacer por el conocimiento, por el entendimiento que tengo, entonces voy a practicar lo que sé para llegar a conocer, porque conocer es una experiencia con lo que sé. Conocer es experimentar en el entendimiento de Dios lo que un día recibí como información. Eso es conocer. Y tú y yo no podemos quedarnos en el papel. Tú y yo no podemos quedarnos en lo que nos dicen en la iglesia. Estudia, por favor. La Biblia se puede estudiar, se puede entender. Dios te va a ayudar en el momento en que digas, listo, Señor, yo no quiero estar confiando solamente a lo que me dicen. Yo quiero entender lo que tú dices y darme cuenta si es verdad lo que me enseñan o no. Porque, hermano, esto se va a poner peor. Escuche lo que le digo. Si hoy en día gente inescrupulosa saca audios y videos por ahí de cosas raras, y aún gente conocedora de la Biblia, y aún maestros, porque yo a usted le he dicho aquí cosas que maestros llegan a decir, y por la Biblia se lo he comprobado que no es así. El hombre que decía que en el Nuevo Testamento no hablan del diezmo y que Jesús nunca habló del diezmo y que, mano, algo tan fácil de comprobar que no es cierto. Y gran cantidad en ese tiempo le daban me gusta, sí, así es, sí, claro. Recuerda que Dios no nos va a preguntar, ¿y a ti qué te enseñaron? ¿Y lo creíste? ¿Verdad? Entonces por eso hiciste tantas bobadas y cometiste tantos errores y no te saliste del pecado, ¿verdad? Ah, bueno, yo me las cobro con tu pastor, ¿no, Señor? Somos responsables porque la Biblia que tiene tu pastor, la tienes tú. Y el entendimiento que el Espíritu de Dios, si no lo ignoramos, y el entendimiento que el Espíritu de Dios le da a un creyente, se lo da a todos. El problema es que al no conocer a Dios, ignoramos lo que debemos hacer. Y todo el lugar que le debemos de dar al Espíritu de Dios. Es el único que nos va a llevar de la información que nos da la Biblia al leer, al entendimiento de esa palabra y que esa palabra cobre vida en nosotros y nos lleve a una experiencia. Claro, hermano. Es que yo conozco mucha gente que se acerca y me dice, oiga, pastor, qué bendición, yo quiero ir a su iglesia. Uy, yo me doy cuenta que Dios hace tantos milagros, ¿cierto? Sí, ¿a usted le ha hecho algún milagro? No, pero yo. Ese sabe, tiene una información de que Dios hace milagros, pero nunca ha entrado en la experiencia, ¿entienden? Comprenda, nunca ha entrado en la experiencia con el conocimiento, con el convencimiento del que entiende lo que leyó, a decir, Señor, tu palabra dice, yo voy a recibir eso. Y en esa experiencia, en ese acercarse a tener una experiencia con Dios, ahí fue donde Job dijo, yo de oídas sí había oído, pero ahora conozco que todo lo puedes. Tengo experiencias contigo, de que todo lo puedes y que mi pensamiento yo no te lo puedo esconder. Yo pensaba otra cosa, pero ahora que te conozco, ahora me doy cuenta que tú eres el que todo lo sabe, el que todo lo conoces.
Hermano, no sigamos avanzando en esta vida cristiana sin estudiar la palabra y sin entrar en una comunión con Dios. No sigamos haciendo lo de mucha gente que se confía en lo que dice el fulano, el sutano. Mire, le digo una cosa, y yo sé que un día, allá en la eternidad, el Señor se lo va a repetir. No importa qué tan famoso sea el personaje que le está predicando la Biblia. Usted tiene la obligación de confirmar si es cierto o no. Porque de eso se trata. En el último tiempo dice la Biblia que va a llegar un personaje que va a querer reunir todas las religiones y que va a hacer llover fuego del cielo. La manifestación y los milagros engañosos van a ser tan poderosos, y si nosotros nos acostumbramos a dejarnos impactar por el mover espiritual que hay en esa persona y no vamos a la Biblia a saber si es cierto o no lo que nos está diciendo, dicen los muchachos, paila. Sí. Porque, mire, ¿sabe qué? El personaje, el ministro, puede hacer llover fuego del cielo, puede hacer temblar la tierra, que si lo que está diciendo se aparta de la verdad de la Biblia, ¡corra! Dice segunda carta a los Corintios capítulo 6. Sal de ellos, corra por su vida. Si nosotros no entendemos, no podremos conocer. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque son tiempos peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque de la misma iglesia viene información no recomendable, no confiable, de la misma iglesia, de los que se llaman cristianos. Está viniendo cosas no para cosas buenas, noticias y información no para cosas buenas. Oramos. Padre, te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la información que tomamos a través de ella, pero también, Señor, por el entendimiento que nos das. Ese entendimiento que nos lleva, Señor, nos motiva, Señor, nos fortalece para buscar experiencias reales, experiencias personales contigo, mi Padre Celestial, contigo, nuestro Señor Jesucristo, y a través de ti, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, por favor, a entender lo que no hemos entendido. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a conocerte mucho más. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de entrar mucho más tiempo, Señor, en comunión contigo. Y de poder cada día, Señor, disfrutar más tu palabra por esa comunión que nos lleva a conocerte y a entenderte, bendito Señor. Guárdanos, por favor. Guárdanos del engaño, de la distracción. Guárdanos de la confusión de la mente. Guárdanos, Señor, Padre, de que alguien nos pueda desviar de la verdad de tu palabra, Padre Celestial. Porque aunque parezca muy bonita la predicación, aunque parezca muy ungida esa predicación, si nosotros no podemos comprobar que es bíblica, Señor, y que se aplica tal como lo está determinando en ese momento, Señor, ese hombre, esa mujer, ese ministro, Padre, no nos podemos confiar, no nos podemos, Señor, fortalecer en ella ni obedecer esa palabra. En el nombre de Jesús te pido, Rey de Gloria, que bendiga, Señor, mucho más la vida de mi hermano, de mi hermana, de su familia. Yo declaro familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, llenas de paz, llenas de fe, llenas de entendimiento y del conocimiento de ti, mi Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, le mando a todo espíritu de engaño que salga de las vidas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus inmundos de confusión salen de las vidas ahora, de esas personas que tienen sincero amor por Dios, que tienen, Señor amado, el deseo sincero de conocerte y de entenderte, de conocer tu verdadera palabra. El engaño, la mentira se va de las vidas en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra y para la gloria de tu nombre, para beneficio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén.